la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Hola, buenas noches. Qué gusto de volvernos a encontrar en este espacio. Hoy día lunes 17 de abril del año 2023. Antes que nada, permíteme eh, enviarte a distancia un abrazo por las Pascuas de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el evento máximo en nuestra religión. Al decir el evento máximo me refiero a que es el evento más importante, es el elemento central de nuestra fe, que en realidad si no se hubiera dado, como decía San Pablo, vana sería nuestra fe. Entonces, pues es el motivo más grande que podemos tener de sentirnos bendecidos, de sentirnos correspondidos por Jesús, que además de su amor que nos demostró en la cruz, pues Él nos vino a través de su palabra a enseñarnos cómo llegar al reino de Dios, al reino de los cielos. Y si no hubiera sido esa muerte en cruz, dolorosa, triste, que a muchos nos deja en ocasiones sabor de derrota, de desánimo, pero es un paso previo para dar oportunidad a su gloriosa resurrección y con eso a poder gozar en su momento de vida eterna. Entonces, pues es el sustento de la promesa de Jesús hacia nosotros, de esa promesa que el Padre Dios nos cumple a través de su acción sobre su Hijo amado y por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, pues felicidades, felicidades de verdad, porque pues estamos celebrando el mayor acontecimiento de nuestra fe y pues no es para menos. Me da gusto que nos podamos reunir. Hoy es un día un poco especial porque fíjate que varios de los integrantes del grupo que toman esta clase, de algunos me pude enterar que todavía no podían integrarse a, a la vida cotidiana, a la vida normal, porque están regresando de vacaciones, porque están muy ocupados con visitas, etcétera. Eso por un lado. Y por otra parte, fíjate que en la semana pasada, el párroco de nuestra iglesia de Santa María de los Apóstoles, el padre Valenti,
que es su nombre, así, no Valentín, sino Valenti, celebró su cumpleaños. Y entonces, por compromisos de trabajo, no se pudo hacer nada. Y el día de hoy, después de la celebración de la Eucaristía de las 7 de la tarde, iba a haber una reunión en los salones de la parroquia. Y entonces, pues, eso hizo también que algunos otros integrantes de este chat de la clase de Hechos de los Apóstoles están ahorita ahí presentes. Yo, de hecho, pues se supone que tenía que estar también ahí, pero pues el compromiso con Jesús de Nazaret y el compromiso con las clases me, me trae a estar en este momento contigo para seguir hablando sobre la fabulosa historia de Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia primitiva. Y pues entonces lo comento esto nada más para que entiendas el por qué estamos ahorita pocas personas, de acuerdo a las que normalmente somos. Pero pues vamos a seguir adelante porque es lo que debe de ser. Entonces, como en todas nuestras sesiones, vamos a pedir en principio que el Espíritu Santo nos haga el favor, nos haga la gracia de estar entre nosotros y con él Jesús para abrirnos el entendimiento, el oído, nuestro corazón, nuestra inteligencia, para poder entender algo más de su palabra. Por lo tanto, decimos todos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y pues iniciamos la clase de hoy con el Salmo 32, un salmo como muchos, bellísimo, y a través de él queremos llegar de la manera más grata a Jesús y a Dios Padre, por supuesto, al Señor. Recordemos que gracias a la gloriosa resurrección de Jesús, el término, el nombre de Señor, que únicamente se le daba a Dios Padre, con la gloriosa resurrección de Jesús, Él adquiere también la misma categoría de Señor, de ser Cristo, de ser nuestro Salvador, nuestro Mesías. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando a que ahora, cuando decimos Señor, si no decimos más que Señor, bueno, pues nos estamos refiriendo a Dios. Y claro está que tanto Dios Padre como Jesús, los dos, junto con la Santísima Trinidad, todos son Dios. Pero tenemos que tener cuidado cuando querramos precisar si nos referimos a Jesús o nos referimos a Dios Padre, el decirlo correctamente, Señor Jesús o Señor Dios. Son de los cambios que tenemos que irnos acostumbrando después de la gloriosa resurrección y la glorificación de Jesús de parte de su Padre, de nuestro Padre. Muy bien, bueno, pues entonces, retomando el punto del Salmo, quiero hacerte un comentario. Fíjate que si estuviste al pendiente de las festividades, de las celebraciones que fueron transmitidas desde Roma, desde el Vaticano, cuando fue la bendición del Santo Padre que le llaman Urbi et Orbi, que es en latín ese término y ya en español sería a la ciudad y al mundo, me llamó poderosamente la atención que nosotros desde hace poco más de un año siempre nos estamos centrando
al conflicto de entre Ucrania y Rusia. Y pues no es para menos porque es reciente y nos duele mucho, pero fíjate que ese día de la bendición citó el Papa, no me creas si fueron exactamente, pero casi 20 lugares en los que en el planeta hay conflictos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ahorita también pues se habla mucho de los conflictos en Sudán, pero citó una cantidad de lugares en que es necesario la paz de Dios. Y pues tristemente estamos cada día peor. En lugar de que se vayan acotando, de que se vayan reduciendo los conflictos bélicos, parece ser que están empeñados, empecinados las autoridades políticas en el mundo de crear conflictos. Y es muy triste esto, muy triste porque esa paz que Jesús nos vino a dar con su gloriosa resurrección, pues queda cada día más distante. Recordemos, haciendo un poco de eco de lo que pasó en las celebraciones de la Semana Mayor, cuando Jesús resucita y se presenta ante sus apóstoles, ¿qué es con lo que abre, además de su presencia? ¿Cuáles son las palabras que pronuncia? La paz esté con vosotros. Y lo repite dos veces porque recordemos que siempre las alocuciones, las presencia de Dios, ya sea a través de visiones, ya sea a través de comunicaciones directas, es muy normal. Si, por ejemplo, se fuera a referir a ti, si te llamaras José, tal vez te diría José, José, dos veces. Y por lo tanto, ese doble pronunciamiento del nombre de la persona es una de las características de la comunicación entre Dios y nosotros, ya sea en forma directa, ya sea en forma de sueños, ya sea en forma de visiones, o muchas veces también cuando utiliza a sus propios ángeles, a sus mensajeros, para llevar alguna noticia o alguna orden o algún comentario que quiere, como por ejemplo en el caso de los profetas, pues era muy común que se diera eso, la doble pronunciación. Entonces, retomando, llega Jesús al cenáculo el mismo día domingo de resurrección y se presenta entre ellos y dos veces pronuncia la frase, la paz esté con vosotros. Ahí, pues, creo que por aquí tenemos una imagen en que está llegando ahí al cenáculo Jesús, su presentación, no, o no, a lo mejor lo tenemos en otro curso, perdóname, pero en fin, es que estuvimos ahora trabajando en la preparación de los cursos de hoy y el de mañana, y pues es en el de mañana en el que está esta imagen. Pero en fin, lo importante es que Jesús nos, la misión principal de él es darnos la paz. Y entonces, pues, tristemente se está quedando corta la realidad con tanto conflicto bélico en el mundo y que necesitamos que, que pues las cosas sean distintas. La imagen que te pongo que ahorita no corresponde al momento en que llega el cenáculo, pero pues es una imagen, por supuesto, también importantísima, porque, porque recordemos, mira, sí tenemos aquí tenemos en el número 7, creo, sí, perdóname, sí teníamos aquí esta imagen de cuando llega Jesús al cenáculo y además de decirles la paz esté con vosotros, les muestra sus manos y se descubre el costado para que vean la herida de su corazón traspasado, como la señal inequívoca de que es Él, el Maestro, el que está entre ellos. Porque recordemos que aquí la imagen nos muestra una
figura, pudiéramos decir, cotidiana para nosotros de Jesús, pero recordemos que dentro de las enseñanzas de Jesús, después de que Él resucita, Él toma las características propias de cualquier humano que después de muerto resucita a la vida eterna. Y son dos características. Una es un cuerpo glorioso y un alma transformada. O lo puedes decir al revés, no importa, un cuerpo transformado y un alma gloriosa. Lo que importa es que la presencia, como estamos acostumbrados a verlo a Él en las imágenes que tenemos, difiere totalmente. Esta imagen es para mostrar el momento, pero obviamente si estuvimos viendo a Jesús durante su vida con una fisonomía bastante parecida a esta, no es así como lo vieron los apóstoles en el cenáculo. Y por esa misma razón, cuando Jesús se presenta, la mejor, pudiéramos decir, la carta de presentación de él es mostrar sus manos traspasadas y su costado atravesado, que por cierto, creo aquí no lo dijimos, fue en la clase de Jesús de Nazaret, pero nada más puntualizando. Estamos acostumbrados a ver la palma de las manos de Jesús con las cicatrices de las heridas de los clavos. La realidad es que esas heridas sí fueron, pero no en la palma de las manos, fueron en la muñeca, y es por una razón entendible. El esfuerzo que cualquier persona colgada de la cruz demanda es brutal, es la palabra correcta, brutal, es extremo. Y la muerte, a fin de cuentas, independientemente de lo que haya pasado previo a ese momento, se da por asfixia, porque el cuerpo de la persona no puede respirar, y la mejor manera en que puede lograr tener un poco de aire es tratando de incorporarse, de subir. Y por la misma razón, si las heridas hubieran sido en las palmas, en los esfuerzos se hubiera desgarrado la mano y probablemente hubiera caído de la cruz Jesús, cosa que no sucedió al ser traspasado en las muñecas. Es nada más por complementar el comentario, es brutalmente brutal, dos veces lo digo, porque al herir en la muñeca se lastiman nervios que producen un dolor inmenso en la persona que es traspasado por esos clavos en sus muñecas. Pero la tradición, por un lado, y por otra parte, los escritos en la Biblia no nos mencionan ese detalle de los clavos fueron en sus muñecas. Y por lo tanto, tenemos que seguir con la costumbre de apreciar las imágenes de Jesús con sus palmas traspasadas. Pero pues tú, que eres un estudioso de la Biblia, que eres un exégeta en ciernes. Exégeta, recordemos que es el nombre que se le da a los especialistas en la Biblia, y del cual nos sentimos muy orgullosos de que las enseñanzas que tenemos vienen por, no te puedo garantizar si fue el primero, pero si no fue el primero, fue de los primeros exégetas mexicanos reconocidos por la Santa Sede, el padre Carrillo Alday,
que es, que es el fundador de la Escuela de Pastoral Bíblica, Salvador Carrillo Alday, del cual orgullosamente yo soy estudiante, porque pues a pesar de que entré ahí ya hace 5 años, nunca sales. Y nunca sales no porque seas un burro, sino porque quieres seguir aprendiendo más. Bueno, entonces, dicho este comercial, te quiero mencionar, por lo tanto, retomamos que la figura que vemos aquí de el Mesías no es así. Repito, que les mostró sus heridas a los apóstoles, a los 11 apóstoles que estaban reunidos. Bueno, no eran 11 los que estaban reunidos, eran 10, porque Judas pues se quitó la vida por el remordimiento de haber vendido y entregado al maestro. Y por otra parte, en esta primera aparición que data del domingo de la resurrección, no se encontraba Tomás. 8 días después de este momento, va a volver a aparecerse Jesús entre los apóstoles. Y ahí ya va a estar Tomás y es cuando se va a dar el famoso encuentro, porque recordemos que los apóstoles, los 10 apóstoles que estaban en el cenáculo, le comentan a Tomás que se les había aparecido el Señor. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Si yo no meto mis dedos en sus heridas de sus manos y mi mano en el costado de su cuerpo, no creo. ¿Y qué pasa los 8 días posteriores? Que se vuelve a aparecer Jesús, les vuelve a decir de entrada, la paz esté con vosotros, porque es lo que Jesús nos da, les dio a sus apóstoles y nos da a todos nosotros. Paz es el mejor regalo que nos puede dar Jesús, paz, porque el tener esa paz es sinónimo de tener estabilidad en nuestra vida, de tener mmm, una fe bien sustentada en Él, una credibilidad no solamente en su persona, sino en los hechos que nos narra el Nuevo Testamento, la buena nueva de Jesús. Todo esto, pues, a lo que nos conduce es a un estado de estabilidad y en ese estado de estabilidad nosotros podemos gozar de paz. Y por eso está bien dicho que el reino de los cielos lo podemos disfrutar o lo podemos padecer desde este mismo mundo. Es entendible, porque si tú, como todos vamos a morir, y en ese instante que hay entre el fin de la vida terrenal y del surgimiento a la vida eterna, que es un instante insignificante, pero un instante que nadie queremos vivir y que pues es humano decir, no queremos y no lo deseamos, pero pues así va a ser. Bueno, entonces, después de ese instante, pues lo que vamos a tener allá en la vida eterna es gozar de la paz con Dios. Y los que decidan por su libre albedrío y por la inteligencia que Dios nos dio al crearnos, los que decidan no querer disfrutar de esa paz, no querer disfrutar de una vida eterna, es su decisión, ahora sí que es su derecho, y pues allá ellos, ¿no? Esto es importante porque en muchas ocasiones eh, nos vamos con comentarios de que venimos a este mundo a ser felices, a ser dichosos, y, y que cuando lleguemos a la otra vida, lo que nos van a pedir cuentas es de qué tan felices fuimos. Pero muchos nos desvirtuamos este concepto. Eso es verdad, el que nos van a pedir en ese encuentro de cara con Dios, nos va a pedir cuentas, pero esas cuentas
lo podemos ver desde muchos tópicos, desde muchos aspectos. Y eso de que te increpe o te pregunte, ¿qué tan feliz fuiste en esta vida? Puede ser que entre lo que te pregunte va a ser eso. ¿Y por qué? Porque tú te imaginas a alguien que pueda ser feliz si no goza de paz. Yo no me lo imagino. O sea, es imposible que si tú no gozas de una paz interior, puedas tener la estabilidad necesaria para amar a tu prójimo como Jesús nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó Jesús? Pues hasta el extremo. Y el que nosotros amemos a nuestro prójimo hasta el extremo también es deseable. No es nada fácil. Y pues la invitación es de parte de Jesús, como Él nos dijo, los dos mandamientos más importantes, pues es amar a Dios sobre todas las cosas, como siempre desde el decálogo que le entregó a Moisés en el monte Sinaí quedó establecido. Que en ese decálogo, pues si tú te fijas, gran parte eh, de esos 10 mandamientos se refieren a alabar solamente a Dios, a no jurar su nombre en vano, a reconocer solamente un Dios. ¿Por qué? Pues porque en aquellos tiempos era muy común de que hubiera idolatría, de que hubiera influencias de muchos dioses, y había que precisar que solamente era uno, el auténtico, que era Dios, Yahvé, y, y los demás mandamientos que ya conocemos, que los recordamos, de honrar a tus padres, no hurtar, no matar, pues claro, es entendible todo esto para decir, pórtate bien en pocas palabras. Pero recordemos que el principal mandamiento no está puesto ahí en ese decálogo. Sí está puesto lo que se refiere a Dios, pero el segundo mandamiento que Jesús nos pidió que respetáramos y que observáramos, de amar a tu prójimo como Él nos ama a nosotros, no está puesto en ese decálogo. Y este mandamiento, pues implica que como Él nos demostró cuando fue el Jueves Santo, recordarás si fuiste a tu parroquia o si viste alguna transmisión, además de la institución de la Eucaristía, que eso lleva implícito, además la institución del orden sacerdotal y lleva implícito también el nacimiento, pudiéramos decir, formal de la Iglesia Católica Cristiana. ¿Por qué? Porque en ese evento es donde Jesús, después ya rumbo a Getsemaní, acaba de darles las catequesis a sus apóstoles y les pide que lleven todas sus enseñanzas hasta el extremo del mundo. Y por esa razón, en la invocación que hacemos nosotros en cada clase, lo citamos, ¿no? Que seamos testigos de él y que llevemos su palabra hasta los confines de la tierra. Es por mandato de Jesús que en la bella oración que recitamos en cada clase está implícito. Bueno, pero todo esto partimos o lo volvemos a relacionar con que para poder lograr eso tenemos que estar en paz. Si no, no es posible que se logre. Bueno, el punto, se me están yendo las cabras al monte, es que, es que decíamos que por la inteligencia y el libre albedrío que Dios Padre nos dio al crearnos, nosotros tenemos la potestad de aceptar o de rechazar estos mandatos de Dios y de Jesús. Y por lo tanto, en nosotros queda el que podamos gozar o el que podamos prescindir de esa paz eterna. Esto es muy importante porque hay muchas personas que dicen, no, es que lo único que importa, decíamos, es que seas feliz. Pues sí, pero es que para ser feliz tienes que entregarte en servicio a los demás. Y entonces
haciendo esto, pues tú vives la felicidad y recordarás que es hermosísimo el dar, es más hermoso que el recibir. Y entonces, si tú te estás dando a los demás, entonces tú te estás entregando el servicio a tu prójimo. Al lograr esto, vas a poder gozar de la eternidad porque vas a poder decir, sí, sí, fui feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad, repito, lleva implícito el que tú des el servicio. Y por esta razón, nada más para cerrar el punto, te quiero decir, decíamos del Jueves Santo, si tú estuviste ahí y viste las ceremonias, el memorial acerca de la institución de la Eucaristía y también el memorial, decíamos que va implícito, el Jueves Santo, si tú recuerdas o si te enteraste, el Jueves Santo por la mañana hubo una ceremonia que se le llama la ceremonia crismal, que es en donde se bendicen los óleos y los aceites que se van a ocupar en todas las parroquias para diferentes sacramentos. Por ejemplo, contestaré, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy, yo que, por ejemplo, para los catecúmenos, que son los que van a ser bautizados, pues se utiliza el óleo de los catecúmenos. Para los que van a recibir eh, el, la extrema unción, pues hay también óleos para la extrema unción. Los que van a ser ungidos por el cardenal como sacerdotes o los obispos, se utiliza también el, en los óleos y los crismas. Crismas porque es de la ceremonia crismal, entonces hay óleos y hay crisma. Y esto se hace el jueves por la mañana y en esa misma ceremonia todos los sacerdotes renovan su compromiso de ser eh, pastores de Jesús, pastores en la iglesia y de renovar su ordenación. Bueno, eso sucede en la Catedral Metropolitana aquí de la Ciudad de México y sucede en todas las catedrales de todos los países del mundo. Es lo mismo. Por la mañana, las ceremonias de unción de la bendición de los óleos y la renovación de los sacerdotes. Bueno, y ya por la noche, si tú tuviste atención, viste que además de la celebración del memorial de la institución de la Eucaristía, está el lavatorio de los pies, que es muy, muy interesante. Digo, no es nuestro tema, pero de clase, pero es importante que lo comentemos. En la ceremonia de la lavatorio de los pies reviste muchas características importantes. La primera es que en aquellos tiempos un esclavo lavaba los pies de su amo o de los visitantes que tenía, porque pues recordemos que en aquellos tiempos no había caminos ni pavimentados ni nada y se usaban sandalias, se usaban pues no había otro tipo de calzado, por lo tanto, pues era común que por las largas distancias o las que fueran, siempre se te ensuciaban los pies y un detalle de cortesía y de respeto y de agasajo cuando llegabas a casa de alguien era que te lavaran los pies. Pero decíamos que esto lo hacía un esclavo y el que lo hiciera un esclavo tenía una excepción, que si el señor de la casa, el dueño, el patrón, pudiéramos decir, porque hay que tener cuidado cómo usemos el término de señor. Tenemos que acostumbrarnos a que Señor solo Dios, Señor solo Jesús. Entonces, cuando nos referimos al de la casa, pues mejor le diríamos el patrón o el mero, mero chupatuercas, dile como quieras, pero no le digas Señor. Pero entonces,
si él era judío y el esclavo también era judío, entonces no podía el esclavo lavar los pies, porque eran hermanos de sangre, hermanos de religión, hermanos de creencias, y entonces no podías tú rebajar a nadie pidiéndole que te lavara los pies si también era judío. Entonces, cuando se dio este evento, ese Jueves Santo, que Jesús lo hace, pues en primer lugar fue el asombro de todos los apóstoles de cómo tú me vas a lavar los pies, si eso es común para un esclavo. Entonces, la prueba máxima, bueno, la prueba, no la prueba máxima, la antepenúltima prueba máxima del abajamiento de Jesús en este mundo fue ese detalle, el lavarle los pies a sus apóstoles, a sus discípulos, porque era una manera de que él, siendo el más grande, se rebajara a ser el menor, pero era la forma en que él demostraba su grandeza y y que pidió a todos los demás que así se hiciera. Que si tú quieres ser grande, tienes que dar servicio a los demás. Y ese es el simbolismo de este evento. Y ya para completar, la narrativa de ese momento, según la Biblia, es que Jesús se quita su ropa y se ciñe una toalla o una tela de algodón y con una palangana, una batea, va lavando los pies y luego se los seca. El simbolismo, si no lo sabías, de ese detalle es que Jesús, al quitarse su ropa él, y ceñirse la toalla, está dando su vida por los demás. Y cuando después de que hace este ceremonial, se vuelve a poner su ropa, el significado es que él toma su vida cuando él quiera. Es un simbolismo de su eternidad, que Jesús da su vida cuando él quiere y la recupera cuando él quiere. Por eso entendemos que Jesús, igual que Dios, es Jesús ayer, hoy y siempre, porque lo que sucedió en los 30 años o 30 años, 30 y tantos años de la vida de Jesús, es un instante, nada más. Bueno, entonces, esto que te mencioné de acerca del lavatorio de los pies y del servicio es una condicionante, retomando el tema, de lo que va a suceder cuando tengamos, ojalá, como dijo Benedicto XVI cuando estaba próximo a morir, yo no me estoy preparando para morir, me estoy preparando para el encuentro con Dios. Ojalá y nosotros podamos llegar a decir lo mismo. Me estoy preparando para ese encuentro con Dios, con Jesús, y que en ese encuentro yo pueda manifestarle que sí, fui feliz, que viví aquí pleno en el mundo. ¿Por qué? Pues porque estuve en paz y que esa paz es porque Él me la dio, es porque Él me la ofreció, es porque Él me la regaló. Porque recordemos que para salvarnos, nuestros méritos particulares, nuestras acciones buenas, claro que ayudan, por supuesto que ayudan, pero nos salvamos por la muerte de Jesús, por la remisión del pecado que Él con su muerte obtuvo para nosotros. Entonces, el creer en Jesús y el creer en las obras que Él hizo son las dos cosas que necesitamos para llegar a obtener nuestra salvación. Bueno, dicho todo esto, nos salimos un poquito del tema de nuestra clase, pero es importante por las fechas que estamos viviendo. Recordemos, es más, que estamos ahorita viviendo la octava de Pascua. La Pascua no es solamente el domingo de resurrección, que después
del Jueves Santo que hablamos, después del viernes en que Jesús entrega su vida por nosotros, después viene el sábado del silencio en que Él baja a los infiernos, que así dice la Biblia, que baja a los infiernos, y es importante que también te ilustre un poquito la expresión que decimos en nuestro credo, que decimos todos que recitamos, y descendió a los infiernos. No pensemos que Jesús fue acreedor por su obra a ir al infierno como nosotros pensamos en el lugar de condenación, en el lugar de separación de Dios, en el lugar de más apartado que hay. Al decir esa expresión de que fue a los infiernos, es un sinónimo de decir, hay dos palabras entre los griegos se decía el Sheol, el lugar de los muertos. Entre los latinos se decía el inferno. Entre los judíos también, perdóname, el Sheol era entre los judíos. Entre los griegos, ahorita me voy a acordar cómo le decían, pero entonces era el lugar de los muertos. Entonces, si Jesús, después de su muerte, cuando es descendido de la cruz y es llevado al sepulcro, pues ahí va a pasar tiempo, igual que cualquier persona que había muerto. Aquí ya mi asistente me ayudó. Entre los griegos, el nombre es el Hades. Hades, así como la bebida que te tomas, pero le agregas una H primero. Ese es el Hades. Entonces, Sheol, Hades, infierno, para nosotros infierno, entendámoslos, es el lugar de los muertos. Entonces Jesús sí estuvo como cualquier humano en el lugar de los muertos, pero no, repito, no por una vida que ameritara el estar alejado de Dios, sino simple y sencillamente que era el lugar en el que todas las almas de los que habían muerto antes de Jesús estaban en espera de que gracias a su resurrección, gracias a su glorificación, Él abriera las puertas de la vida eterna y que todos esos que estuvieron aguardando en el Sheol, en el Hades o en el infierno, pudieran llegar a la vida eterna. Y que después todos los que hemos nacido después de esta vida de Jesús también podamos llegar. Pero entonces te hago ese comentario porque a veces nos confundimos y decimos, ¿cómo que en el credo decimos que estuvo en el infierno Jesús? Te repito, es un sinónimo de lugar de muertos, no de castigo, no de condena, no de separación. Bueno, entonces, ya dicho todo esto, pues entendemos un poquito más de fundamentos de lo que estamos viviendo, te decía, en este tiempo pascual. Así como antes de la Semana Santa vivimos la Cuaresma, que fueron 40 días de preparación previos a la Semana Mayor, pues cuando llega el domingo de resurrección, vienen 50 días de gloria y de celebración y comienza con la octava de Pascua. Recordemos que la palabra Pascua significa paso y la Pascua tuvo Jesús su Pascua como tú también la vas a tener el día que dejes este mundo. Vas a pasar de la vida terrena a la vida eterna, si tú así lo decides, y entonces va a ser tu Pascua. Bueno, Jesús tuvo su Pascua cuando después de que muere, es sepultado y gloriosamente resucita el domingo de resurrección. Y por esa razón, ya que estamos hablando de eso, por esa razón es el gran cambio que existe de la forma en que los judíos celebraban sus y siguen celebrando los sábados como el Shabbat, como el día más grande para ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo
lo asocian con el día en que Dios Padre, en que Yahvé, Dios, después de hacer la creación, se toma un día de descanso. Y ellos, como signo de veneración, lo asignan al día sábado y por eso es su Shabbat y es uno de los pilares que sostienen su fe y sus costumbres. En el caso nuestro, nosotros lo celebramos el domingo. ¿Por qué? Pues porque es el día más grande, el domingo de resurrección, el domingo, el día del Señor. Y por esa razón los domingos vamos a la Eucaristía, vamos a la misa, como la conocemos muchos, vamos a la parroquia, y si no vamos, pues debiéramos de ir, pero es por eso que se celebra en domingo, por la celebración de la resurrección de Jesús, y que eso hace que vaya al Padre para su glorificación. En las páginas que tenemos aquí, estábamos viendo una que, en el que vemos a Jesús resucitado hablando con María Magdalena, esa, la 12. Y eso es importante, Dios, nos estamos saliendo un poco del tema, pero es importante porque estamos viviendo la Pascua. Te digo, son los 50 días que hay entre el día de la resurrección y el día de que Jesús, cumpliendo la promesa y habiendo recibido de Dios Padre más Espíritu Santo, Él lo envía a sus apóstoles el día de Pentecostés, que en este año es curioso, te lo comento, en el año 2023 estamos viviendo fechas en los mismos días que se dieron cuando sucedió la muerte y resurrección de Jesús. La vida de Jesús, la vida pública de Jesús terminó el jueves 6 de abril del año 30. El viernes 7 de abril del año 30 fue cuando fue su crucifixión y muerte. Este año 2023 coincidió la fecha con los días, una casualidad que se da cada determinado número de años. Y este año nos está tocando vivirla. Por lo tanto, el día de la ascensión del Señor va a ser el día 18 de mayo, el mismo jueves va a caer cuando Él ascendió a los cielos, y el envío del Espíritu Santo el día de Pentecostés va a ser en este 2023, igual que en el año 30, el domingo 28 de mayo, para que lo vayas teniendo presente. Entonces, si tú te pones a ver los 40 días que se vivieron previos a la Semana Santa, se vuelve a repetir los 40 días con relación a la ascensión del Señor. Son también 40 días, que ya hemos hablado del simbolismo del número 40, que viene siendo una forma de decir un gran cambio. Y por esa razón, 40 días se dan, no días, ahí se dieron en años, cuando fue el éxodo de los judíos, del pueblo judío de Egipto a la tierra prometida. Por eso cuando Jesús se retira después de su bautismo al desierto para preparar su obra mesiánica, son 40 días. Y hay muchos, por eso cuando fue el diluvio universal, fueron 40 días de lluvias, día y noche. El simbolismo del número 40 es clásico de que lo veamos en la Biblia. Y se repite aquí que son 40 días de su resurrección a la ascensión de Jesús a los cielos. Pero se menciona como tiempo pascual 50 días porque Jesús pide que no se vayan de Jerusalén a sus apóstoles, que permanezcan ahí, y ellos, por 5 razones, que son estas, pues estaban muy temerosos de los judíos. Óyeme, después de ver que crucificaron al maestro, pues ellos
tenían sobradas razones para esconderse y no querer asomar las narices, ¿no? Entonces estaban en el cenáculo, pero después de que Jesús en esos 40 días se les apareció por 3 ocasiones, de acuerdo a la Biblia, no son las únicas que hubo, pero son las que nos cita la Biblia, 2 veces en el cenáculo y una en la playa, poco antes de su ascensión, para confirmar a Pedro como vicario de él para que apaciente sus ovejas. Bueno, y que ahí Juan también aparece muy pegado a él. Y ahora que estamos viendo en Hechos de los Apóstoles, que en muchos episodios van Pedro y Juan a constatar los avances de la iglesia en determinados lugares, como por ejemplo en Samaria, como en algunos puntos de Jerusalén, como parte de Asia, el Asia que conocían en aquel tiempo, de Chipre, de Antioquía, etcétera, etcétera. Ahí entendemos ya un poquito mejor por qué cuando Pedro le dice al maestro, refiriéndose a Juan, ¿y este que viene aquí qué? Y es muy sui generis y es muy especial la respuesta de Jesús hacia Pedro, porque en pocas palabras lo manda a freír espárragos y le dice, bueno, ¿a ti qué? Si él viene con nosotros, ¿a ti qué? Y ahí es la interpretación de que el Señor quiere que Juan, le pide, estará hasta el fin de los tiempos, de acuerdo al Evangelio de Juan. Y esto la explicación está porque Juan, a través de su evangelio, va a perdurar hasta la parucía, hasta la segunda venida del Señor, en que se dé cumplimiento a su segunda venida. Y por otra parte, Juan va a estar muy ligado a los tiempos iniciales de la iglesia, porque estuvo muy pegado al maestro desde joven, eh, fue uno de sus predilectos. Según el propio Juan, él es el discípulo amado, porque a través de él, nosotros, toda la humanidad, representados en Juan, recibimos por misericordia de Dios eh, la, a María como Madre nuestra. Entonces, por todas estas razones, Juan está muy ligado y va a ir con Pedro a muchas partes en los inicios de la Iglesia Cristiana Católica. Bueno, entonces, retomando el punto, estábamos viendo aquí, perdón, se me fue aquí el donde está, porque estábamos hablando iba a hablar nada más, no, de la imagen en que está aquí con María Magdalena. Para retomando el tema, retomando el tema, muchos piensan que Jesús en las apariciones que tuvo, la primera que tuvo fue a los apóstoles. Y no es así. Por si no lo sabías, la primera aparición de Jesús es a María Magdalena. María Magdalena acudió al sepulcro el día domingo, se dice según la tradición ahora muy temprana, con la intención de, como había sido sepultado el maestro en una forma acelerada y, y sin la veneración o los detalles que hubieran deseado ellos como seguidores, se supone que iban con la intención de embalsamarlo, no de embalsamarlo, de ungirlo, de perfumarlo. Claro que eso no iba a ser posible, pero bueno, María Magdalena era lo que deseaba. ¿Por qué? Porque no iba a ser posible si una persona ya había sido sepultada 3 días antes, pues obviamente la descomposición de los cuerpos ya se iba dando, y aunque es cierto que en Jesús su padre no permitió
que sufriera corrupción, pero eso no quita que estaba sepultado y que de acuerdo a la creencia de todas las personas en aquellos tiempos, y sigue siendo igual, pues tú ahorita no se te va a ocurrir a ti después de ir a un velorio, a los 2, 3 días querer ir a destapar otra vez, si se pudiera, el féretro, el catafalco de la persona que se iba a sepultar. Entonces, ok. Entonces esta María Magdalena acude y ella ve que está corrida la piedra del sepulcro, que esta piedra del sepulcro era pesada, pero estaba corrida, y entonces ella presupone que el maestro no se encuentra, perdón, luego me escribes por cualquier detalle. Gracias, Miguel, perdón. Entonces, no se encuentra, ella deduce, no se encuentra el maestro, ahí ya sepultado, no entiende más, y de repente una persona le dirige palabra a ella y, y ella le dice, pensando que es el jardinero del huerto, del jardinero de esa zona de Panteón, le dice, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Y entonces, obviamente, ella no reconoció el timbre de la voz de esta persona y en el momento que sigue, Jesús se dirige a ella con una forma que los unía por siempre y nada más le dice María. Ella al escuchar su nombre pronunciado, distingue que es Jesús. La apariencia física, obviamente, ya dijimos, no es la misma que él conocía del maestro, porque recordemos que tiene cuerpo transformado y alma gloriosa. Y entonces, nada más por escuchar su nombre, dice, maestro, Rabuní, le dice. Rabuní es una forma más excelsa y cariñosa de referirnos al maestro. Y entonces quiere abrazarle, se lanza a sus pies. ¿Y qué le dice Jesús? No, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Fíjense aquí la grandeza de este momento, de que Jesús, ¿a quién decide aparecérsele inicialmente? Ni siquiera a sus apóstoles, a una discípula, sí, a María Magdalena, pero aquí le debemos de ver a una mujer que recordemos que entre los judíos era la mujer punto más que segregada del- de formar parte activa de la religión, que formaba parte cooperativa dentro de la religión, porque su función prácticamente eran dos. Una, la procreación, el dar hijos, y el segundo, atenderlos y cuidar al marido. Y Dios la librara de que el marido, por la razón que fuera, algún día se aburriera, se molestara, le diera carta de separación, o sea, de repudio, de repulsa, y ahí se acababa la vida marital para esta mujer. O sea, la mujer no contaba dentro de los judíos, dentro de los israelitas, en ningún aspecto ni religioso, tristemente, ni político, ni moral. Era un ente más. Entonces, el hecho de que Jesús eh, se le presenta primero a una mujer es algo inconcebible para aquellas épocas y es una muestra del amor y la preferencia de Jesús por todas las mujeres, que está en igualdad de circunstancias en todos los sentidos dentro de la Iglesia Cristiana Católica, y esto es una prueba irrefutable de eso. El segundo punto importante que quiero comentarte es que al decirle Jesús que no ha subido a su Padre, va asociado esto
a la glorificación de Jesús, tenemos que reconocer que los tiempos para nosotros los humanos son muy distintos a los tiempos de Dios. Hay personas que dicen, óyeme, la glorificación de Jesús, entonces por lo que le dice a María Magdalena, ¿se da en ese momento o se da la glorificación cuando es la ascensión o hay una tercera forma de verlas? La glorificación de Jesús se da al instante después de su muerte en la cruz. Yo no te puedo decir más porque todo puede ser posible. Las tres opciones pueden ser posibles desde el punto de vista como lo vemos los humanos. Pero Jesús, en un afán de querer catequizarnos mejor, respeta órdenes de acuerdo a cómo pensamos los humanos, no a cómo él piensa, él que es la sabiduría eterna y la sabiduría total, no tendría por qué explicar muchas cosas con precisión. Somos nosotros los que quisiéramos saber, ay, no hay una grabación, no hay un video de cuándo pasó esto, qué fecha era. Pero piensa nada más en una cosa. ¿Qué le dijo Jesús al buen ladrón, al famoso Dimas, que la verdad le decimos Dimas porque así dice la tradición? En la Biblia no te menciona ningún nombre de los ladrones que estaban colgados a la diestra y a la siniestra de Jesús, que ellos no fueron traspasados por clavos, que estaban sujetos y que por lo mismo fue necesario que les quebraran las rodillas para que entonces soltaran el peso de su cuerpo y la asfixia viniera más rápido sobre ellos y murieran, cosa que con Jesús ya no fue necesario. Y por esa razón, el centurión o el soldado romano optó por traspasarle el corazón y ahí el día de ayer estuvimos celebrando el Domingo de la Misericordia. ¿Por qué? Porque del Sacratísimo Corazón de Jesús, que en él confiamos, brotó sangre y agua. Nos dicen algunos estudiosos que no era agua en sí, sino una especie de plasma que se genera al momento de la muerte, cuando se está agotando la sangre también. Pero para nosotros es agua, no, es agua. Y por eso la representación de los rayos rojos y azules que surgen del corazón amantísimo de Jesús en el Cristo, en el Señor de la Misericordia, que vino siendo la celebración del segundo domingo de Pascua. El primero fue la resurrección, el segundo es el Señor de la Misericordia. Bueno, pues entonces, retomando otra vez el punto, ¿qué pasa, te digo, de acuerdo a la tradición, cuando este ladrón, después de que escuchó al otro ladrón que le increpaba a Jesús, que le reclamaba, si eres tú el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros? O sea, ¿y qué dice el otro ladrón? Oye, tú no tienes, no son las palabras exactas, pero para que entendiéramos, oye, tú y yo estamos purgando culpas por las maldades, las atrocidades que hicimos, pero él no tiene ninguna culpa. Y dirigiéndose a Jesús, que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ya estamos acostumbrados cuando Jesús dice en verdad, cuando repite dos veces en verdad, aguas, va a decir algo trascendente, importante y que no debemos de olvidar. La segunda, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, algunas personas con justa razón, pudiéramos decir, dicen, oye,
Si eso pronunció Jesús, eso quiere decir que ese día Jesús iba a ascender al paraíso y por eso le está ofreciendo al ladrón que ese mismo día va a llegar al paraíso. Por eso los tres momentos cobran una relativa importancia. Dices tú, Jesús fue glorificado inmediatamente después de su muerte, o fue glorificado después de que sale del sepulcro, o fue glorificado cuando es la ascensión. Te repito, las tres pueden ser posibles. Yo no te puedo decir nada en forma contundente y ni siquiera la Biblia se atreve a decirte con exactitud. Lo único cierto es que, repito, para Dios no hay tiempo. El pasado, el presente y el futuro es un instante. Y por lo mismo, todo tiene cabida en esa forma de ver las cosas, en ese instante. Ya para nosotros que quisiéramos tener una precisión exacta y hasta la foto, pues no se puede. Pero lo importante aquí es el mensaje hacia María Magdalena, o sea, que no quiere que lo toque porque aún no ha subido al Padre, no ha subido a ser glorificado. Pero le dice, pero dile a mis hermanos que voy al Padre, a mi Padre y vuestro Padre. Entonces ahí nos está incorporando a todos en su naturaleza divina. No olvidemos que Jesús, sin dejar su naturaleza divina, adquirió su naturaleza terrestre cuando se hizo hombre, pero él nunca dejó de gozar de su divinidad y por lo tanto cuando él dice que va al Padre y al lugar del Padre, pues es correcto, de ahí vino y de ahí va a regresar. Entonces, la glorificación de Jesús, lo único que tenemos que tener claro, que la glorificación del Señor se da después de que muere. ¿En qué instante? Ahí sí no te lo digo, porque cuando en la cruz murió, pues por supuesto ya estaba muerto. Cuando resucita, pues ya había estado muerto. Y cuando asciende al cielo, pues también antes tuvo la calidad de un muerto. Entonces no es mentira el hecho de decir que la glorificación de Jesús fue después de que murió y punto. No te compliques de existencia. Pero para efectos de enseñanza, de catequesis, Jesús le dice a María Magdalena, no he subido al Padre, nos está enseñando que todo lleva un proceso, lleva un orden y una razón. Entonces, pero no dejemos de pensar que eso es pensando en nosotros, no justificando sus acciones ni sus momentos. Sería indebido el que nosotros quisiéramos que se justificara ante nosotros. ¿Con qué derecho, con qué autoridad podemos pedir que Él nos justifique o nos precise? Él es Dios y somos nosotros los que tenemos que someternos a su sabiduría, no Él a la nuestra. Bueno, entonces, perdón porque me he extendido mucho, pero y aparentemente me he salido del tema de Hechos de los Apóstoles, pero creo que es importante por los tiempos que estamos viviendo pascuales, que tengamos una claridad más precisa de lo que estamos viviendo. Y esto nos va a enseñar a entender muchas cosas. Por decirte algo, en un principio en Hechos de los Apóstoles hemos estado viendo que el argumento para captar, pudiéramos decir, a los nuevos cristianos, era el querigma. El querigma es un vocablo griego que significa muerte y resurrección. Y punto. El mensaje inicial, aquel que murió resucitó y punto. Pero ya después vamos a ver que la catequesis, que la enseñanza de parte de Pedro y de los apóstoles hacia los demás ya va incluyendo
más detalles acerca de la pasión de Jesús, acerca de la responsabilidad de quienes le dieron muerte, detalles que, que van engrosando poco a poco esa catequesis que dan los apóstoles en los primeros tiempos de la iglesia primitiva. Y por eso, pues es importante que pongamos atención en estos detalles que hemos estado reflexionando hoy, porque nos da sustento a entender lo que los apóstoles van a hacer un poco más de tiempo en la, ya en la obra, en la misión que Jesús les encomienda a ellos y que nos encomienda a nosotros, a ti, a mí, a todos los que nos preciamos de ser cristianos, de ser ejemplos de Jesús, de ser seguidores y de ser testigos y de llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Porque recordemos que Jesús murió en ese año 30, no solamente por los que en ese momento vivían, no por todos los que anteriormente le precedieron y estaban esperando en el lugar de los muertos el gozar de la vida eterna, sino también por todos los que hemos venido después, sin importar latitud, creencias, costumbres, lo que tú gustes dentro del mundo, incluyendo hasta los que no creen en él, incluyendo hasta los ateos y a los herejes y a los que no quieren aceptarlo. Nos incluye a todos. Repito, ya la decisión, la salvación, Cristo, Jesús, nos la dio en gratuidad. Que las obras de misericordia que hagamos son importantes y nos ayudan, pero más que nada esa ayuda es una ayuda a vivir más en paz nosotros mismos, dando el servicio hacia los demás. Y por esa razón, volviendo al punto de Hechos de los Apóstoles, entendemos el por qué una de las primeras acciones fue el que se diseñaran los 7, bueno, no diseñaran, que se formara el grupo de los 7 diáconos para dar servicio a las viudas y que los apóstoles pudieran dedicarse a la enseñanza y a la oración, de ir implementando orden en el crecimiento. Y por esa razón vamos a entender más fácilmente las 3 fases, las 3 etapas que se dieron para el crecimiento de la iglesia. Si tú lo quieres ver desde el punto de vista simbólico, la primera etapa va a ser cuando en Jerusalén se vaya convirtiendo judíos al cristianismo, que coincide, si tú te fijas, con lo que Jesús en vida, en su vida pública, realizó. En un principio, él le decía a muchas gentes que curaba de milagros, no digas quién te curó ni nada. ¿Por qué? Porque él quería respetar el orden de que él primero quiso hacerles ver el error a los judíos en la manera, a las autoridades judías en la manera en que estaban llevando la religión y las enseñanzas y la ausencia de obras de piedad. Y en un principio, pudiéramos decir, en el primer año y medio de la vida pública de Jesús, se dedicó nada más a ellos. Después se empieza a abrir a las poblaciones en que habitaban también paganos o gentiles, como se les conocía en esa época, lo que es la Decápolis, todo lo que es Siria, todo lo que vimos que es la parte ya de Asia, de aquellos tiempos conocida. Entonces, esa es la segunda etapa, la extensión de la iglesia a esos primeros lugares. Y la tercera etapa va a ser ya la extensión de la iglesia a Europa y a otras latitudes del mundo. Ahora, si tú lo quieres ver desde el punto de vista años, te diría que la primera etapa es del año 30 en que muere Jesús a más o menos el año 33. La segunda etapa se va a dar entre el año 33 y más o menos el año 40. Y la tercera etapa
del 40 en adelante. Entonces, repito, si lo quieres ver desde el punto de vista años o desde el punto de vista acontecimientos, esas son las tres etapas en que se va a ir dando el crecimiento de la iglesia primitiva, de acuerdo al mandato de Jesús, de la misión que les encomendó a sus apóstoles y que se va dando en forma gradual y se va dando en una forma relativamente organizada y que va a sufrir de muchos altibajos desde, desde sus fundamentos, desde los años primeros. Recordemos que hemos estado viendo en Hechos de los Apóstoles que había judíos de origen helenístico y que había judíos de origen pues judaizante, valga la expresión, y que aunque los dos eran judíos, pero sus costumbres eran distintas y que se empiezan a dar eventos. Por eso ya vimos en parte que lapidaron a Esteban, y eso era por rencillas y porque la no aceptación del grupo de judíos helenistas. O sea, judíos, seguían siendo judíos, pero los que venían de la diáspora, de las migraciones judías a tierras griegas, las costumbres que fueron adquiriendo, la forma de manejar su religión. Bueno, llegaban al punto de tener sus propias sinagogas, unos y otros, y cuando se dio el evento de lo de Esteban, ya vimos, era un acontecimiento que se dio en la sinagoga de los libertos, así se le conocía, a esa sinagoga en el que acudían los judíos de ascendencia helenista. Bueno, ya por esa razón te digo, disculpa que estamos mezclando ahorita ambos conceptos. Tú dirías, bueno, esto corresponde más bien a la vida de Jesús, no tanto a la de la iglesia, pero son fundamentos que nos ayudan a entender más lo que estamos viviendo en este tiempo pascual. Y entonces, bueno, pues dicho lo anterior, entendemos ya un poquito más lo que hemos estado viendo, que sucedió desde el momento mismo ya en que se da el día de Pentecostés, en que Jesús envía la promesa del Espíritu Santo a sus apóstoles con la finalidad de que les abriera la inteligencia, que les incorporara valentía, lo que se le conoce con el sinónimo de parresía, que les diera el don de lenguas, que el don de lenguas ya vimos que conlleva la genoglosia y la glosolalia, que son dos términos en los cuales engloba el que te des a entender con gente de otros idiomas o que ellos capten en ti lo que quieres decir y que esta es una, ya habíamos dicho que es la contraposición a lo que pasó en el episodio de la Torre de Babel. Recordemos que en el episodio de la Torre de Babel, Babel quiere decir sin Dios. Babel quiere decir el que por soberbia, como siempre, desde el paraíso, cuando por soberbia caen Eva y Adán en la sedición de la serpiente, que por soberbia les dice, ustedes si comen de ese fruto van a ser como Dios, y por esa soberbia caímos desde un principio, y después cuando vino la época del diluvio universal, era lo mismo, que ya era insostenible, que por soberbia el hombre se creía lo máximo, y pues ya ve, Dios pone un hasta aquí y acaba con toda la humanidad y se vuelve a poblar el mundo, y después va pasando el tiempo y viene el episodio de Babel, en el que quieren llegar hasta el cielo por medio de una construcción enorme. ¿Y qué es lo que hace Dios? Ya ve Dios algo muy fácil. Todos los esclavos que participaban en la construcción, ahí nacen los diferentes dialectos y lenguas y entonces ya no se podían entender. Y entonces fue un caos y se dejó eso y de ahí fueron surgiendo los distintos idiomas y se fueron disgregando
la población y buscando acomodo en diferentes partes del mundo. Y en el episodio de Pentecostés es la contrapuesta de esto, cuando el Espíritu Santo infunde ese don de lenguas y esas especies de lenguas de fuego sobre la cabeza de todos los apóstoles y de las santas mujeres, incluyendo a María, la Santísima y Gloriosa Virgen María, todos con una forma representativa de que el Espíritu Santo los invadía y era el regalo, la promesa de Jesús para que tuvieran ellos más inteligencia, entendieran todo aquello que no comprendieron en la vida pública de Jesús. Y lo vemos muy claro hasta en ese día de la aparición en el cenáculo, lo que tuvo que hacer Jesús para que les cayera el 20, que no solamente fuera ya el templo, que fuera el sepulcro vacío, que no fuera ya únicamente los lienzos tirados en el piso y y aparte puesto también el lienzo que le cubría la cara a Jesús, que recordemos que eso, la forma en que quedó puesto, ese, el lienzo que le cubría la cara, la forma doblada y organizada, ya mencionamos, quería decir en el idioma cotidiano de señas, de ejemplos entre los judíos, que el Señor, en este caso refiriéndonos al de la casa, iba a regresar. Y la forma en que Jesús dejó ese lienzo doblado también fue el mensaje para todos nosotros: regresaré. Ahí refiriéndose a la parucía, a su segunda venida, que será en el final de los tiempos. Con la gran diferencia, ya hemos dicho, que en la primera Jesús viene con toda la humildad, sumisión y adquiriendo forma entre los pastores, que llega a ser con el paso del tiempo en la cruz el Cordero, el único sacrificado para, para beneplácito de Dios Padre, o sea, que se convierte en el oferente y al mismo tiempo en víctima. En fin, toda la humildad que se demostró no va a ser nada igual a la segunda venida de Jesús, en que va a venir con toda la gloria, el esplendor por segunda ocasión al mundo, y pues hay que estar preparados, hay que estar prevenidos, porque eso se va a dar algún día. ¿Cuándo? No sabemos. Los primeros cristianos, los primeros miembros de la Iglesia Católica, pensaban que se iba a dar en poco tiempo. Pues ya llevamos 2023 años y seguimos esperando ese tiempo. Cada día está más cerca, es correcto. Sí, cada día está más cerca, pero ¿cuándo será? Lo ignoramos. Bueno, pues ahora sí que me extendí. Traía yo aquí todo un libreto para hablar de la clase, siguiendo todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita en el curso de Hechos de los Apóstoles, pero pues bueno, creo que lo que estuvimos viendo nos ayuda también y nos va a permitir que la próxima clase podamos seguir estudiando, viendo ese crecimiento, esa dispersión de la Iglesia Cristiana Católica de los primeros tiempos con más entusiasmo y objetividad. Y por de pronto, te recuerdo nada más dos cosas. La primera, que te mandé hace unos tiempo, el día 27 de mayo, circunstancialmente sábado 27 de mayo, por si te llegue a interesar, hay un sacerdote eudista que se llama su congregación, de origen colombiano, que él es producto, tanto su vocación como su carisma, su trabajo, va muy relacionado con la renovación carismática, ese movimiento que surgió después del Concilio Vaticano II. Y el día 27 de mayo va a venir a dar una serie de actividades aquí en la Universidad Intercontinental. Ya te mandé la información. Eh, si te interesa ir, te sugiero que compres tus boletos lo más pronto posible porque
Es una cantidad bárbara de gente que se está anotando para ir a esta ceremonia, a este día, porque va a ser todo el día sábado ahí en esta universidad. Si te interesa, te invito, métete a YouTube y pon el nombre de John Mario, John, así como en inglés suena, John, John, John Mario Montoya, y métete a su canal de YouTube si te interesa para que vayas conociendo un poco más acerca de este sacerdote carismático que tiene un gran impacto. Yo tuve la fortuna de asistir a una celebración de Pentecostés dirigida por él, dirigida por él, y es un evento que te deja una huella indeleble que vale la pena vivirla. Ese es el primer comentario que tengo para ti. El segundo, pues que disculpes, que porque no estamos todos ahorita, pues también el hecho de lo que estuvimos comentando ahorita, se lo perdieron ellos, los que no pudieron asistir, pero nos da pie para que en la próxima clase podamos abordar con más autoridad, con más entendimiento, ese crecimiento de la iglesia primitiva. Entonces, pues le agradecemos profundamente a Jesús y a su Espíritu Santo que nos hayan acompañado hoy como todas las noches en nuestra clase, agradecidos por su sabiduría y porque cada día entendemos y nos enamoramos un poco más de su personalidad y lo reconocemos como Señor del universo, nuestro Cristo, nuestro Mesías. Gracias de tu presencia, te deseo que tengas una semana de gran actividad en casa, de amor, de vivencias agradables. Y si Dios lo permite, nos veremos aquí el lunes de la próxima semana a la misma hora. Voy a ver si te puedo poner la canción de cierre. Ya ves que soy un poquito torpe para esto, pero pues tenme paciencia. Ahí voy a buscar esto. Hoy doy. ¿Sigue sin oírse? ¿Eh? No, ya se escucha.
Voy a volver a poner, si no lo oyeron bien.